Bueno, pues Carlos Bastida, entrenador de la Muela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacerte una entrevista. Estamos entrevistando a los dos entrenadores que habéis conseguido llegar a la final de esta Copa Aragón de Tercera FEP. Y empezamos primero pues, valorando un poco cómo fue ese partido de semifinal contra el Finden, que fue tan ajustado con ese final de infarto ganando de uno. ¿Qué valoración me puedes hacer de ese primer partido oficial u oficioso, como quieras llamarlo? Pues para nosotros no era solo nuestro primer partido oficial, sino que era también nuestro primer partido, porque, bueno, sobre todo los jugadores que vienen de fuera de España, los extranjeros, que han venido un poco tarde, pues no queríamos jugar muy pronto porque estaba la plantilla a medias y demás, y pensamos que no era lo idóneo. Y bueno, pues para ser la primera prueba, contentos por la victoria, pero también ciertamente preocupados por, bueno, cosas que se vieron que no están pulidas, que no hacemos tan bien como al menos a mí me gustaría, pero seguro que la victoria refuerza a los chicos, a los jugadores y les motiva para seguir trabajando, conocedores de que va a ser un año muy duro, pero bueno, que podamos vivir ya una final y aspirar ya a un título en el segundo partido siempre, siempre está bien para el equipo. Ahora hablaremos de esta pretemporada, pero bueno, que me lo contabas ahora un poco, pero por entrar un poco más. ¿Qué supone para la Muela y para los que estabais de este ascenso estaría en vuestra primera final de una Copa Aragón, que es un título que, bueno, si lo ganas, pues siempre te puedes sacar pecho? Claro. Ya no solo estar en la Copa Aragón, sino estar en la competición, en la Liga EVA, en la ahora llamada Tercera FED. eh, yo creo que para el pueblo supone un salto muy grande. Un pueblo, si no me equivoco, de 6.000 habitantes, que el año pasado pues, tuvimos la suerte de hacer un buen papel en Primera Nacional y al final conseguir el ascenso. Y bueno, decidieron dar el salto, decidieron meterse en esta categoría que, bueno, que es nueva para mucha gente, porque hay muchos jugadores que no han jugado ni un solo minuto en EVA. Yo sí que he estado muchos años de ayudante, pero de primer entrenador tampoco tengo experiencia. Entonces, bueno, suponen muchos cambios para todos, muchas cosas nuevas. Y lo que te decía, el poder disputar la final, seguro que nos ayuda a tener un punto de motivación, pero no tenemos que olvidarnos que nuestro trabajo tiene que ser el día a día y mejorar y, y ser capaces de competir en la mayoría de los partidos, en todos los que podamos, en una conferencia, en un grupo muy, muy complicado. Vamos ahora a eso, a lo que te decía, la pretemporada. ¿Cómo estás viendo al equipo? ¿Cómo está respondiendo? No sé si la plantilla está 100% cerrada, si estáis abiertos a que pueda haber alguna incorporación de última hora. ¿Cómo puedes valorarlo? Pues en cuanto a incorporaciones, sí que tenemos un jugador medio cerrado, que estamos a expensas de que venga, es un jugador internacional, que obviamente dará un plus a la plantilla y sumará talento, sumará puntos, sumará ganas de trabajar, pero en cuanto a esa dedicación y esas ganas de trabajar, no tengo ninguna queja. Al final hemos conformado una plantilla bastante joven, solo hay dos jugadores por encima de los 30 años, el resto pues, entre los 20 y 23 años se mueven y eso se nota. Eso entre semana, yo que he estado en otros equipos quizás algo más veteranos, el día a día era más tedioso, costaba más y al final los jugadores buscaban más el llegar al fin de semana y competir. Y aquí entre semanas sí que se ve que todos tienen ganas, que a veces hasta les tengo que decir que bajen un puntito en los entrenamientos porque quieren ir a cuchillo en todas las acciones y eso está bien. Eso ya lo pude ver con los jugadores que teníamos el año pasado en el Primera Nacional, que son 6 de ellos siguen este año en la plantilla y eso ayuda. El tener chicos jóvenes con ganas de demostrar, de dar un golpe encima de la mesa y decir yo soy jugador de esta categoría, eso viene bien. Y hasta estos días que pues, nos faltaba gente, pues hemos estado supliendo con, con juniors y jugadores de la 2 de la Muela, que encantadísimos de que estén entrenando con nosotros, y con juniors también del CBZ, dada la vinculación. Dos de ellos pudieron disputar minutos el otro día en la semifinal contra el Finden
Daniel Santolari y Gonzalo Villó, que hicieron un papel espectacular, pese a tener 16 años y ser su primera experiencia en una categoría así. Me decías que estas semifinales fueron el primer partido de pretemporada. ¿Qué papel juega esta Copa Aragón y luego qué os espera en la pretemporada? Porque la liga tampoco tarda tanto en comenzar. Así es, así. Además tenemos la mala suerte, entre comillas, de que jugamos con Cuarte este fin de semana y volvemos a jugar la segunda jornada de liga. Volvemos a jugar, bueno, si no me equivoco, le pasa lo mismo al fin de Barbastro, que juegan también la segunda jornada de liga. Bueno, para nosotros es un examen, independientemente del resultado, lo que queremos es ver las lagunas que tenemos, ver qué puntos tenemos que potenciar, dónde tenemos margen de mejora, que ya te digo yo que es en prácticamente todo, si no es en todo. Pero bueno, yo soy un entrenador poco resultadista en ese sentido, con lo cual ganar o perder no cambia para nada. Que el otro día ganáramos o perdiéramos, si estuvimos a un triple que metimos al final de no haber ganado, mi planteamiento y mi mensaje de esta semana en los entrenamientos va a ser el mismo. Va a seguir siendo que tenemos que mejorar en defensa sobre todo, porque dudo que podamos irnos a 99 puntos todos los días. Entonces ya te digo, mi mensaje no cambia con el resultado y eso es algo que creo que los jugadores tienen que entender, que está muy bien ganar partidos, pero que la pretemporada tiene que servir para evaluarnos a nosotros y tratar de conocernos, de juntar muchas piezas de gente nueva que se incorpora al equipo, gente que tiene roles nuevos y tratar de ensamblar todo eso y sacar un equipo adelante. Y sobre sacar el equipo adelante y con esta terminamos. Es una pregunta un poco al aire porque pues, no habéis competido nunca en esta competición, pero ¿qué expectativas y qué metas te marcas en este primer curso de tercera FED de la Muela? El primer objetivo, y soy sincero, y no es por falta de hambre, pero es salvarnos en la categoría. Como te decía antes, es un grupo muy complicado, los equipos catalanes siempre son duros. Nos ha tocado el que para mí es el mejor equipo de Aragón, que es Cuarte, en el mismo grupo y ya te digo, yo y creo que todos mis compañeros, la directiva de la Muela y demás, somos muy sinceros en ese sentido de que el primer y único objetivo es salvarnos. ¿Que nos conseguimos salvar a X jornadas vista? Perfecto. A partir de ahí nadie nos quita la ilusión, nadie nos quita las ganas de soñar, de ganar más partidos y de quedar lo mejor posible y poner a la Muela a lo más arriba posible en la clasificación, pero siendo conocedores bueno, de nuestras limitaciones, lo que te decía antes, muchos jugadores con poca o ninguna experiencia, muchos de ellos ni siquiera saben lo que se van a encontrar delante. No, por mucho que hayan visto partidos del CBZ o de otros equipos en EVA estos años, hasta que no llegues el primer partido a Barcelona y juegues y veas cómo aprieta el pabellón, cómo te pitan de una manera o cómo los jugadores que a priori tampoco parecen nada del otro mundo, todos saben jugar, todos son mega competitivos, eh, todos suman, hasta que no veamos eso y seguramente nos tengamos que dar alguna hostia de realidad, eh, alguno empezará a ser conocedor realmente de esos objetivos. Lo dicho, no es por falta de hambre ni de ambición, al contrario, estamos aquí para competir. Al final, el deporte semiprofesional, el deporte senior, esto es lo que tiene, la competición pura y dura, pero la salvación está muy cara. El año pasado hubo equipos que con 9 victorias de 26 partidos descendieron, que es un 33% prácticamente de victorias, con lo cual vamos a ir victoria a victoria, vamos a ir sumándolas, apuntándolas en un papel muy grande en el vestuario y lo dicho, este primer año creo que ese tiene que ser el objetivo. También porque al entrar tan tarde en la categoría, al final confirmamos nuestra plaza en tercera FED el mismo día que cerraba el plazo para inscribirnos. Eh, bueno, nos ha hecho ir un poco deprisa en muchas cosas y muchas decisiones por no querer quedarnos atrás y no hemos tenido ese tiempo, esa capacidad de trabajo y de planificación que nos hubiera gustado.
Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias por recibirnos, en este caso por abrirnos las puertas de tu casa, que estás en casa. Y nada, estaremos en contacto desde el podcast con vosotros, con el club, y dejaros abierta también nuestra puerta para lo que necesitéis. De acuerdo. Muchas gracias por la invitación y por todo el seguimiento que hacéis del baloncesto aragonés, que es muy importante darle visibilidad.